Hola jóvenes, soy la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda en el área de Ciencias Sociales y en la asignatura de Arte y Patrimonio. Nos corresponde estudiar el tema 5, el arte en Mesopotamia. Para ello vamos a ver primero las civilizaciones en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, pues se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico. Se dividía en tres grandes regiones naturales: Caldea o Baja Mesopotamia, cuya capital era Babilonia; Asiria o Mesopotamia Central, donde estaban ubicadas las ciudades de Asur y Nínive; y la Alta Mesopotamia, situada en la parte norte de la región. Sin embargo, esta tierra rodeada de desierto en el que se desarrollaron diversas civilizaciones como los sumerios, acadios, babilónicos y asirios, a pesar de ser culturas diferentes, compartían rasgos comunes en relación con los dos grandes poderes que articulaban la sociedad: los dioses ligados a la naturaleza y a los astros, y los reyes vinculados al poder. Por esta razón, el arte giraba en torno a los templos y los palacios, que eran decorados con relieves y mosaicos de compleja simbología. Por esa razón, sus principales edificaciones son los palacios, grandes fortalezas con patios interiores y dependencias en las que se ubica el zigurat, que significa torre en acadio, un gigantesco templo escalonado de una planta cuadrada con varios pisos a modo de una gran pirámide escalonada a la cual se ascendía por rampas de circulación. Vamos a estudiar la primera manifestación artística de los mesopotámicos, como fue su arquitectura. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar las diferencias entre la arquitectura mesopotámica y la egipcia. Y la principal diferencia se va a evidenciar en sus construcciones. Mientras los egipcios se dedicaron a desarrollar la arquitectura fúnebre, los mesopotámicos no disponían de piedra ni de madera en abundancia, por lo que fue necesario utilizar el adobe y el ladrillo como materiales de construcción. Primero utilizaron adobe secado al sol para los edificios, pero el mismo no resistía las inundaciones, por lo que luego utilizaron ladrillos cocidos al fuego. Dentro de las características generales que presentan estamos: utilizaron el arco como una solución técnica y estética. El arco podía sustituir una viga muy larga y superar su resistencia. Este arco estaba conformado por ladrillos pequeños llamados dovelas, que se mantenían sostenidos por compresión. Del uso del arco se originó la bóveda, formada por arcos yuxtapuestos que permitían cubrir espacios rectangulares, y la cúpula semiesférica para techar espacios de planta cuadrada o circular. Los palacios y templos eran complejos grandes que normalmente estaban decorados ostentosamente. Entre los palacios más famosos se encuentran el Palacio de Mari, ubicada en la antigua ciudad de Babilonia, hoy Siria, y que estaba diseñado con bóvedas, escalinatas y recubierto con ladrillos vidriados o esmaltados que complementaban la decoración hecha con relieves y esculturas. Las estancias del palacio se separaban en una sala pública y otra privada, separada del patio central. A pesar de esto, solo había una puerta de acceso al palacio. Por su parte, los palacios asirios eran particulares, pues eran concebidos al estilo de una ciudadela protegida por muros altos. Adicionalmente, los templos eran parte de los palacios. La otra manifestación artística que presentan los mesopotámicos es la pintura.
En nuestros días quedan muy pocos testimonios de la obra pictórica mesopotámica. ¿A qué se debe? La mayoría de estas obras se realizó en paredes construidas con bloques de arcilla, por lo que las obras no resistieron el paso del tiempo. La poca obra que queda son fragmentos de pintura mural y decoraciones de vaso. Los artesanos de Mesopotamia utilizaron la técnica del mosaico, combinando tamaños y colores pegadas en una superficie para crear un diseño. También existían indicios de que se usó la técnica de la taracea, que no se diferencia mucho del mosaico, excepto por el hecho de que entre unas y otras las piedras deben crear un contraste parecido al tablero de ajedrez. Por su parte, el ladrillo vitrificado es una de las técnicas para la pintura que crearon los mesopotámicos. Consistía en un ladrillo cerámico recubierta por una película vítrea, o sea, de vidrio, en uno de sus lados, aislándolo de la humedad y conservándolo del paso del tiempo. Las figuras pintadas en Mesopotamia se caracterizan por sus trazos geométricos, colores planos y el delineado en el borde de las formas. Igual que los egipcios, los mesopotámicos dibujaban los aspectos formales de las pinturas mesopotámicas, presentando una notable similitud técnica con la pintura mural egipcia. En la cultura mesopotámica podemos ver cómo ellos presentan escasez de madera y piedra como materiales de construcción. También afectó a la escultura, ya que algunos materiales debían traerse de lugares lejanos. A pesar de ello, existen abundantes piezas de escultura exenta o de bulto y relieve. Las figuras humanas se encuentran sentadas o de pie y están representadas con rigidez, simetría y una actitud inexpresiva. Al mismo tiempo, estas figuras presentan una gran estilización en las facciones, barbas, cabellos y ropajes. En el caso de los ropajes, llevan ciertos detalles e inscripciones cuneiformes que le dan un carácter decorativo. Uno de los ejemplos más significativos de esta escultura son las estatuas del rey Gudea, que son figuras compactas, robustas y macizas. Están realizadas en diorita negra y reflejan una potente simplicidad en sus formas y volúmenes. Los mesopotámicos también realizaron relieves planos llamados estelas, donde se representaban escenas religiosas, de batallas de cacería o de culto al rey. En las estelas, todas las figuras están en un mismo plano, con el cuerpo de frente y la cabeza y los pies de perfil, como el convencionalismo de los egipcios. Entre las estelas famosas se encuentran la estela de los buitres, la estela de Naram-Sin y la estela de Hammurabi, la cual contiene el primer texto legal escrito y grabado en piedra diorita. Los sellos y estandartes de los mesopotámicos también se estudian dentro de la escultura mesopotámica. Los sellos eran objetos personales que se usaban como firmas en documentos escritos sobre tablas de arcilla. Entre los mesopotámicos fueron muy difundidos los sellos de forma cilíndrica con pequeños relieves modelados o tallados que dejaban su impresión sobre superficies blandas de arcilla. Destacaban también los estandartes, objetos suntuarios con escenas que narraban hechos o actividades importantes vinculadas a la religión o al gobierno. Entre ellos destaca el estandarte real de Uru, que es una gran placa de piedra caliza con incrustaciones de lapislázuli. También vemos cómo los asirios tuvieron sus relieves y sus esculturas, y su centro de acción estuvo en Asur, nombre que llevaba la ciudad, el dios y el pueblo, ubicado en la parte alta del río Tigris.
Fueron un pueblo de una personalidad marcada por la rigidez y la violencia. En su arte destaca una singular decoración escultórica. Las puertas solían estar protegidas por gigantescos animales fantásticos que simbolizan el poder y la fuerza, como el toro de Karsabat. Esta representación androcéfala, cabeza de humano, con 5 patas y barba rizada, propia de los reyes, impone un carácter monumental que funde escultura y arquitectura. Imágenes similares existieron también en el Palacio de Persépolis, monumento que junto a la Puerta de Istar de Babilonia constituyen algunas de las obras más representativas del arte mesopotámico. Los restos de la puerta, su base de Istar, estaba enterrada a 15 metros por debajo de la superficie. Sin embargo, sus decoraciones quedaron casi intactas. Está conformada por ladrillos vidriados policromados que forman figuras zoomórficas, dragones híbridos y toros dorados y blancas que representan a los dioses Marduk y Adad. A partir de estos patrones se realizó la reconstrucción que hoy en día se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y la orfebrería mesopotámica también forma parte de la escultura y está como una manifestación nueva dentro de las civilizaciones que hemos estudiado. Otra manifestación de ellos era precisamente la orfebrería, por cuanto conocieron la fundición de materiales preciosos, el oro y la plata, entre otros, al igual que el plomo y el cobre, que fue el más destacado entre la materia prima, pues los orfebres utilizaron aleaciones con estaño o con arsénico y fabricaron bronce. El bronce es conocido por su resistencia y fue ideal para la fabricación no solo de utensilios y obras de arte, sino también de armas. Para realizar figuras de este material se apoyaban utilizando moldes. En los documentos aportados por arqueólogos se describen 3 profesiones ligadas al trabajo del orfebre. Primero, el encargado de obtener el metal desde el mineral, es decir, el metalúrgico o el curcurru. El segundo era el encargado de fundir las piezas con el material obtenido, es decir, el fundidor o llamado napajú. Y por último, el que incrustaba los metales preciosos a las piezas ya terminadas, que era el orfebre o el kutimú. Aunque ustedes han estudiado la escritura cuneiforme en otra asignatura, podemos decir que es bueno recordar que esta escritura es una de las más antiguas junto a la jeroglífica egipcia y se basa en signos grabados en forma de cuñas y clavos. En un principio se escribía sobre arcilla húmeda con un tallo vegetal en forma de cuña, pero a medida que fue pasando el tiempo se comenzó a utilizar metal y piedra para escribir. Cada uno de estos signos representa palabras, números u objetos a los que se les fue agregando un valor fonético, es decir, se relacionaron los signos con los sonidos, de tal forma y con el paso del tiempo se fue creando un corpus de sílabas con los que se expresaban elementos gramaticales y conceptos abstractos que no podían ser expresados solamente con los signos de la escritura cuneiforme. Y les dejo la siguiente actividad. Primero, busca el significado de las siguientes palabras: sumerio, terraplén, androcéfalo, diorita y estela. En la número 2, elabora un cuadro comparativo en el que establezcas diferencias entre la arquitectura egipcia y la mesopotámica.
La tercera dice que debes elaborar una línea de tiempo en la que identifiques la fecha de fundación de las ciudades capitales de las civilizaciones mesopotámicas. Y la número 4 dibuja un motivo inspirado en el arte mesopotámico que te permita aplicar la ley de la frontalidad. Recordándoles a ustedes que deben tomar nota de cada uno de los videos observados, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.